Temas del día. Conozca la nutrición en los cafetales de producción. Aprenda cómo calcular la edad de sus árboles. Gánese con nosotros uno de los 10 análisis de suelo. Se sabe que el hombre comenzó a cultivar la tierra desde hace muchos siglos, pero la historia de la fertilización inició cuando el hombre descubrió que ciertos suelos dejaban de tener rendimientos aceptables, pero que al añadir estiércol y residuos vegetales, su fertilidad aumentaba. Ahí inició la fertilización. Bienvenidos a su programa Frente al Acontecer del Campo, donde lo mejor del campo ha llegado. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sintoniza. Hoy nos acompaña en nuestra finca nuestro invitado, Francisco Jiménez. Gracias por acompañarnos. Gracias, Yuli, por la invitación a tu programa. En compañía de una empresa que transforma hidrocarburos en desarrollo social y produce fertilizantes, vamos a enseñarle a nuestros agricultores a fertilizar de la manera adecuada para ser productivos. Francisco, en esta época de una agricultura actual que se busca que sea productiva y sostenible, ¿cuál es la importancia de los fertilizantes? La importancia de los fertilizantes es muy grande a nivel mundial en la productividad y en el rendimiento de los cultivos. No solamente para producción de alimentos y materias primas, en este caso específico el café, lo que se busca con el uso de fertilizantes es el aumento de la productividad y lo que lleva obviamente a una mayor rentabilidad del cultivo. Una planta bien nutrida, una planta con una fertilización suficiente y balanceada nos asegura a nosotros un producto final de muy buena calidad, de muy buenos rendimientos y con un manejo adecuado de las demás labores del cultivo, nosotros así obtener una muy buena rentabilidad como tal. ¿Cuál es la mejor etapa del cultivo para fertilizar? Son todas. Es como hacer la comparación de un bebé que está creciendo, tiene un alimento especial, en etapa ya adolescente come mucho más y en adulto también tiene una dieta distinta. Lo mismo pasa con las plantas, con los vegetales. En todas esas etapas se va colocando en diferentes proporciones dependiendo de la función que cumpla cada nutriente en cada etapa, en este caso el cultivo del café, los fertilizantes o los nutrientes que requiere. Para cuando la planta esté más grande, más adulta, aplicar nitrógeno, fósforo en menor proporción, nitrógeno en mayor cantidad, potasio, magnesio y azufre en las cantidades pues, que los análisis de suelos y la extracción de la planta y la productividad de cada cafetal tenga. Lo voy a invitar a que tomemos un delicioso café. Muchas gracias. De la región del sur del Tolima, y con Gloria Patricia y nuestros invitados, iniciemos este recorrido para aprender de la fertilización en el cultivo del café. Veamos. Así, Julia Andrea, la respuesta a su pregunta la vamos a encontrar en el día de hoy en estos cafetales con estos agricultores. Los voy a interrumpir porque los veo aquí en su labor diaria. Gracias, don Julián, por recibirnos. Bueno, bienvenidos. En este momento nos encontramos en el municipio de Barbosa, vereda La Chorrera, en la finca Santa María del Carmelo. En esta finca tenemos un cultivo con 60.000 palos de café en sus diferentes estados de desarrollo, desde café recién sembrado hasta café en plena producción, a una altura que está entre los 1.500 y los 1.700 metros sobre el nivel del mar. Claudia, los veo aquí en una labor esencial para el cafetero, fertilizar, pero tengo una pregunta y sé que Julia Andrea la tiene allá porque es el inicio de nuestro programa. ¿Para qué fertilizar un cafetal cuando ya uno lo ve como en una etapa de producción y ya con frutos maduros? Mira, en café nosotros esperamos que cuando un cafetal esté en plena etapa de producción va a tener producciones al año de dos cosechas. Igualmente en los próximos 5 años va a tener cosechas sucesivas que van a necesitar siempre la nutrición eficiente para que nos dé grandes producciones, excelentes tasas y excelente calidad para el cultivo, para el consumo tanto nacional como el internacional. A mi espalda tengo a Camilo Restrepo, un joven que también lo veo aquí en los cafetales. Camilo, serían muchos los programas que tendríamos que hacer para hablar del plan de fertilización. Un pequeño tip o una breboca de lo que nuestros televidentes van a aprender en el día de hoy. Muy bien, empezar desde el punto de que todos los planes de fertilización deben empezar de un análisis de suelo. Desde ahí entramos a echarle al árbol el fertilizante que de verdad necesita y ahí podemos ahorrar de verdad el dinero que ahora nos hace falta.
Con Camilo, Claudia Henao y el agricultor vamos a aprender, vamos a despejar dudas para aplicar un buen plan de fertilización a mis cafetales. Y como dice Claudia, arranquemos a nutrir estos árboles. Sí, señor. Café y el resto de los cultivos que tenemos nosotros en la agricultura colombiana, es necesario contar con unos fertilizantes que sean eficientes y, por supuesto, adecuados y diseñados para cada uno de los cultivos. Claudia, les voy a hacer el micrófono a ustedes para que le enseñen a nuestros televidentes cómo nutrir, cómo fertilizar y sobre todo cómo trabajar bien la agricultura, en este caso el café. Claro que sí. Y iniciamos nuestro recorrido. Nuevo grado cafetero para el cultivo de café en etapa de producción. Producafé, producido por Ecofertil, distribuido por Agroinsumos del Café y las cooperativas de caficultores. Continuamos. Francisco, no podemos desconocer la situación actual de la caficultura colombiana, en medio de la cual un costo significativo son los fertilizantes. Hablemos un poco de este tema. Hay que clarificar, Yuli, que el mayor costo del café, el costo de producción, es la mano de obra, que es alrededor del 70%. Los fertilizantes ocupan entre un 2 y 13% y nosotros dependemos de esos costos de fertilización básicamente porque hay que importar entre el 90 y 95% de los nutrientes que se usan en nuestros cafetales. Es decir, dependemos de la importación de materias primas internacionales. Así es. Continuamos con nuestro tema aprendiendo de la fertilización en cafetales en producción. Veamos. Nos encontramos aquí en el lote del caficultor Julián García, un lote que está en Levante. Mirando el plan de fertilización para el cultivo de Levante, tenemos que partir desde el principio de que todo tiene que ser con análisis de suelos, porque estamos buscando que el árbol crezca en la raíz, que crezca en forma pareja por todos los lados. O sea, aquí, como lo hace Julián, es una aplicación que se debe hacer con gramera, con una buena dosificación, y como lo ven ustedes, en toda la corona del árbol, en toda la corona, porque se busca es que todas las raíces que tiene este arbolito logren coger el fertilizante. Recordemos que estas raíces son unas raíces chiquitas que están en su proceso de crecimiento, el cual hay que darle la comida en la boca, hay que ponérselo en la boca. La dosis de 15 gramitos por cada árbol. A medida que vamos o que el árbol va creciendo, se debe ir subiendo 5 gramos la dosis. Entonces en la primera le aplicamos 15 gramos, en la segunda, que es por ahí al mes o a los 2 meses, le aplicamos 20 gramos y así vamos subiendo hasta que el árbol ya entra en producción. Bueno, Camilo, muy importante lo que nos acabas de informar, pero yo sí tengo algunas duditas. A ver, normalmente la fertilización se debe hacer antes de yo venir a limpiar el lote o después de que tengamos el lote limpio. Además, otra duda que se me presenta es, me explicaste muy claro que se debe hacer paulatinamente, aumentando de a 5 gramos por fertilizada, pero ¿hasta cuánto debo echarle yo a un palo de café el primer año hasta que empiece producción? ¿Y qué es más conveniente? ¿Echarlo espaciadito pero continuo, o una fertilizada nomás, o 2 fertilizadas nomás? Y hoy está siendo un día muy bonito. ¿Qué es mejor para aplicar el fertilizante? ¿Un día soleado, un día bien lluvioso, en verano, en invierno? Contame esas cositas, que es que esto está muy costoso y esto hay que aprovecharlo muy bien. Muy bien, Julián, lo importante de uno fertilizar es nutrir el árbol de café. Entonces, si nuestro fin es nutrir el árbol de café, tratemos de eliminar toda la competencia que puede tener el cultivo en el lote, así como lo vemos en este momento. Es una deshierva que no es a ras de piso, que se deja algunas buenesas, que eso nos ayuda también a proteger el suelo contra la erosión. En cuanto a la dosis, Julián, tenemos que partir desde el punto del análisis de suelo. Cuando se parte del análisis de suelo podemos saber cuánto vamos a suplir del fertilizante. Pero como norma general podemos empezar, como te dije ahora, con 15 gramitos, ir subiendo en cada aplicación otros 5 gramitos, hasta llegar a los 100 gramos por árbol en el primer año.
Ya a partir de ese momento se considera que el árbol de café entra en etapa de producción y sus requerimientos nutricionales van a ser distintos. De pronto, si no tenemos la fecha muy en la cabeza de cuándo fue nuestro cultivo sembrado, tenemos un tipcito que nos puede servir para saber la edad del árbol. Entonces es muy sencillo. El árbol de café cada mes nos va a sacar un cruce de ramas. Entonces contamos los cruces de estas ramas y eso nos va a decir cuántos meses tiene el árbol de café. Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses de sembrado tiene este árbol. Así lo podemos hacer mismo con todos los árboles de nuestro lote y podemos tener una edad promedio por si de pronto se nos pasa anotar la fecha de siembra. La otra cosa es el momento de fertilizar. Fertilizamos cuando el suelo está empapado, encharcado, o fertilizamos cuando el suelo está seco, resquebrajado. Pues lo ideal es fertilizar cuando el suelo está húmedo. Hacemos una limpia, que es muy importante, y una vez que hagamos la limpia debemos caer con el fertilizante, porque ahí es cuando el árbol empieza a ver que la cosa es para él. Entonces en ese momento le aplicamos el fertilizante en un suelo húmedo, no que esté encharcado ni que esté reseco, porque se merma la eficiencia de nuestro fertilizante. Otro beneficio que podemos adquirir de un cultivo en levante es el aprovechamiento de estas calles que tenemos, de estas calles con cultivos como maíz, frijol, así como lo tiene Julián aquí en el cultivo, que ya nos va a contar la experiencia que ha tenido sobre estos cultivos, para que produzcamos comida también en estos terrenos que nos dan para eso. Julián, entonces invítame al cultivo ya en producción para ver el plan de fertilización. Nuevo grado cafetero para el cultivo de café en etapa de producción. Producafé, producido por Ecofertil, distribuido por Agroinsumos del Café y las cooperativas de caficultores. Regresamos con el ingeniero agrónomo Francisco. Francisco, los caficultores tienen sus diferentes formas de fertilizar, pero hablando en general, ¿cuál es la mejor manera para fertilizar un cafetal y en especial cuando está en producción? El mensaje es que la fertilización en un cafetal tiene que tener una fertilización suficiente y balanceada. Debe incluir los nutrientes en una cantidad adecuada, aplicados de una forma adecuada en la época que debe ser. Debe contener no solamente nitrógeno, fósforo y potasio, sino elementos que son deficitarios en la caficultura colombiana y en otros países donde se siembra café, como el calcio, el magnesio y el azufre. Y últimamente se han visto deficiencias que hay que hacer las aplicaciones de microelementos, específicamente boro y zinc. Pero obviamente iniciándose con base en un análisis de suelos, donde nos va a servir inicialmente para determinar si hay necesidad de hacer enmiendas y definir la cantidad de nutrientes y los fertilizantes que se deben utilizar. Análisis de suelo, una herramienta para los caficultores determinar qué nutrientes necesita su café. Esta es una inversión y es una herramienta que le ayuda a todos los agricultores. Y hoy la empresa que nos acompaña le va a obsequiar 10 análisis de suelos a nuestros televidentes. ¿Qué deben hacer? Enviar al correo campotv@colombia.com sus datos personales, diciendo en qué ubicación se encuentran, qué tema estamos hablando hoy y qué empresa nos acompaña. ¿Es así, Francisco? Es así. Monómeros es la empresa que te acompaña hoy aquí para obsequiar esos 10 análisis de suelo. Pues ya nuestros televidentes tienen la primera respuesta y continuemos con nuestro programa para seguir observando cómo se fertiliza adecuadamente en cafetales en la etapa de producción. Veamos. Muy bien, Julián, ya llegamos al lote en producción para resolver la inquietud sobre el plan de fertilización de un cultivo de café en producción para aumentar nuestra productividad y por lo tanto nuestra rentabilidad. Entonces los dejo en compañía de Claudia y de Julián para seguir conociendo sobre el cultivo de café y su nutrición. Bueno, doctora, con el amigo Camilo veníamos viendo la forma óptima para fertilizar el café en levante. Ahora tengo la duda o quisiera conocer cuál es la mejor manera de fertilizar un cafetal en producción. ¿Usted podría contarme al respecto? Julián, te voy a responder las preguntas que me acabas de hacer para fertilizar cafetales en producción.
Cuando nosotros hablamos entonces de nutrir cafetales en producción, tenemos que pensar no solamente en los elementos mayores, sino también en los secundarios y los microelementos, porque la exigencia de un árbol completo se necesita para fertilizar todos. Fertilizamos desde el inicio del tallo hasta acá. Hay que considerar la rama, las hojas, el tallo, los frutos maduros, los frutos verdes y la formación completa de un árbol de café. ¿Sabe una cosa, don Julián? Imagínese que la extracción de estos granos de café son completos. Un granito de café tiene 4 partes. Cada una de estas 4 partes hace una extracción altísima de nutrientes, sobre todo de los microelementos. Que los microelementos como el boro y el zinc, el azufre, el magnesio y el calcio, que son los elementos que nosotros llamamos secundarios, casi todos se quedan en esta etapa del cultivo. Por eso, cuando vamos a fertilizar cafetales en producción, fertilizamos, el árbol los extrae y nuevamente los tenemos que volver a aplicar para que continúe esa dinámica de la nutrición del cafetal. ¿Cómo fertilizamos un árbol de café en producción? Primero que todo, si nosotros contamos con un análisis de suelos, siempre vamos a conocer qué tiene nuestro suelo y cuánto es lo que vamos a ir a comprar. Lo que usted estaba diciendo ahora, cuánto de esto que tengo aquí que me cuesta tanto, tengo que ir a comprarlo. Segunda consideración, es importante que si nosotros en el cafetal tenemos unos niveles de sombra, los niveles de sombra nos determinan a nosotros la cantidad de fertilizante que debemos aplicar, porque la sombra es un determinante de la eficiencia de los fertilizantes. Los fertilizantes son muy buenos, Julián. Los fertilizantes siempre los debemos de manejar como un complemento a la nutrición del cafetal, porque tenemos nutrientes naturales en el suelo y lo que nosotros debemos de hacer es suministrar lo que le hace falta. Pero ¿cómo lo vamos a aplicar? Usted solamente necesita dirigir el fertilizante al tronco del árbol. ¿Cómo lo vio don Julián? Muy bien. El fertilizante inmediatamente se dispersa. ¿Se dispersa dónde? En el plato del árbol y el fertilizante queda suficientemente disperso y disponible para que el árbol lo pueda absorber. Cuando ya usted tenga el grano así como este, en este momento el grano está listo para terminar su ciclo completo y obtener granos así. ¿Qué se necesita en estos momentos? Nutrientes suficientes para el llenado, para el cuajado, para la maduración, para el peso y por supuesto para una excelente calidad de nuestro café. Nuevo grado cafetero para el cultivo de café en etapa de producción. Producafé, producido por Ecofertil, distribuido por Agroinsumos del Café y las cooperativas de caficultores. Claudia, aprendimos términos, el cómo y el por qué y el cuándo de la fertilización. Claro, esas son unas prácticas que son adecuadas y necesarias